Damos gracias al Señor, hermanos, por permitirnos otra vez más estar reunidos este hermoso día, quien Dios ha diseñado y ha creado, hermanos, para nosotros. Dios, hermanos, es quien nos enseña cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Dios nos enseña y señala, hermanos, qué es lo que necesitamos y cómo Dios nos provee lo que nosotros necesitamos. Solo de Él viene, hermanos, el hecho de que nosotros podamos entender nuestras necesidades. Pero, hermanos, hay cosas muy imprescindibles y vitales que nosotros, hermanos, de ninguna manera preguntamos por ella, mucho menos buscamos. A veces, hermanos, nos enfocamos más en las cosas secundarias de la vida. Pero, hermanos, las cosas vitales, las cosas, hermanos, imprescindibles, creemos que nosotros no las necesitamos. Y una de las cosas que el hombre necesita, urgente, vital e imprescindible, hermanos, es el día de reposo, que Dios había instituido, hermanos, en el séptimo día de la creación. El hombre lo precisa tanto, hermanos, este día, porque, hermanos, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, hermanos, necesita ser fortalecido, reconfortado. Dios había diseñado y creado así, hermanos. Ese día del Señor es el día domingo. Y justo este día, el Señor, hermanos, está con nosotros. Ese día es Dios quien se revela de una forma muy especial a cada uno de nosotros a través de sus escrituras. Él nos da el ejemplo, Él nos da las respuestas, Él nos da el mandato, donde nosotros, hermanos, uno de cada 7 días tenemos que, hermanos, aprender, cumplir lo que Dios nos ha revelado. Durante todos estos primeros domingos del mes hemos estado aprendiendo, hermanos, el día del Señor. Y hoy, hermanos, vamos a ver el día del Señor en Jesucristo. Hemos visto, hermanos, cuál ha sido el propósito, hermanos, del día de reposo, según Isaías 58, 13 al 14. ¿Ustedes se recuerdan? Hermanos, el Señor nos ha enseñado qué está en la mente de Él acerca del día de reposo y cuál es el objetivo para nosotros, hermanos, del día de reposo. Hemos aprendido también, hermanos, en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, que Él ha instituido el día de reposo de una manera que Él, hermanos, también ha sido el ejemplo de poder, hermanos, cumplir lo que Él había establecido. Cristo, hermanos, dijo que este día de reposo fue hecho a causa del hombre, según Marcos 2:27. Así que, hermanos, en esta progresión de la revelación de la palabra del Señor, una vez que había instituido el Señor en Génesis capítulo 2, Él también nos reveló que había puesto en los 10 mandamientos el día de reposo. Al colocarlos entre los 10 mandamientos, Él lo colocó en un lugar muy especial, en los primeros 4 mandamientos de la tabla. Los primeros 4, hermanos, nos va a enseñar de cómo adorar a Dios, cómo nuestra relación con Dios, y los últimos 6, cómo amar a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, ya dentro de este mandato de Éxodo 20, capítulo 20, verso 8 al 11, vimos, hermanos, que Dios había establecido, hermanos, y había dado las instrucciones y las razones por qué nosotros tenemos que guardar ese día, el día de reposo. Entonces, ahora, hermanos, a medida que la palabra del Señor nos va revelando, nos va mostrando esta verdad, ahora vamos a ver qué es lo que Cristo decía, hacía y pensaba en cuanto al día
de reposo. ¿Se dan cuenta, hermanos, la progresión? Primero el Señor nos enseñó en Isaías qué estaba en su mente acerca del día de reposo. Y lo que estaba en su mente, Él mismo, hermanos, lo cumplió y lo instituyó en Génesis. Y Él, hermanos, los reveló al hombre a través de los 10 mandamientos. Y ahora vamos a ver qué es lo que Cristo, hermanos, decía, hacía y pensaba en cuanto al día de reposo. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, además de ser hombre por excelencia, el hombre perfecto, el hombre que responde al ideal de un hombre según Dios, el único hombre ideal sobre esta tierra para Dios, que, hermanos, Él se ha ajustado, Él, hermanos, se ha compenetrado completamente a la voluntad de su Padre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es Dios, igual en gloria y majestad. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre lleno de sabiduría, de poder y eterno, y es justo. Pero Él tuvo que ajustarse, hermanos, a esa voluntad del Padre que Él había dejado, hermanos, de reposar el día de reposo. Así que, hermanos, Él diseñó ese día, estuvo allá, Él lo instituyó, Él dio los 10 mandamientos y Él es el mejor personaje en el cual nos puede interpretar, nos puede explicar, hermanos, acerca de este día de reposo. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se sujetó, sirvió, nos demostró, y por eso, hermanos, vamos a ver ahora en 2 cosas bien importantes, sencillas, cómo el Señor Jesucristo ha venerado al cuarto mandamiento. ¿Cómo veneraba este cuarto mandamiento? Y número 2, vamos a aprender la liberación, hermanos, del cuarto mandamiento. Ahora, tal vez usted va a decir, uy, el cuarto mandamiento, somos libres. No, voy a explicar en qué sentido Él nos ha liberado, hermanos, de este cuarto mandamiento. Entonces, hermanos, en primer lugar, el Señor había venerado el cuarto mandamiento. Cristo daba una veneración a este cuarto mandamiento. Ahora, ¿qué significa veneración? Y esto no tenemos que confundir. Veneración, hermanos, no es idolatrar. Veneración no es dar culto a algo o a alguien, sino que veneración, hermanos, es dar un profundo respeto a quien o a alguien que es digno, que se debe dar. O sea que, hermanos, el Señor ha respetado profundamente el cuarto mandamiento. De manera, hermanos, que los 4 evangelios nos dejan bien en claro el profundo respeto y aprecio que nuestro Señor Jesucristo tenía a este día concreto, al día de reposo. Los evangelios nos muestran cómo Él lo usaba, cómo Él lo vivía, cómo lo estimaba, cómo Él lo había demostrado delante de su Padre y de sus discípulos, cómo Él, hermanos, lo había establecido y cómo Él lo ha instituido, cómo Él lo ha mandado. Por eso, hermanos, si nosotros vamos al Salmo 40, verso 8, lea su Biblia. Salmo 40, verso 8, dice, hermanos, la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, aquí está hablando de Cristo, de cómo Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios y cómo tenía la ley de Dios en medio de su corazón. Su corazón no estaba contento, sino es que Él, hermanos, se deleitaba en cumplir la ley de Dios. Y esa ley de Dios, hermanos, se encontraba en el corazón de Cristo, donde Él podía, hermanos, explicar y vivir y demostrar sin ningún impedimento. Él se complacía
hermanos, en los 10 mandamientos y por supuesto en el 4.º mandamiento específicamente, hermanos, para él era un deleite en su interior, para él era un gozo, un aprecio único para obedecer. Por eso el Salmo dice, hermanos, me ha agradado, quiere decir que él obedecía, hermanos, con todo placer esta ley de Dios. Él no obedecía con exigencia. A él le placía obedecer. Ahora, hermanos, veamos en la vida misma de Cristo. ¿Cómo era esto, hermanos? Lucas capítulo 4, verso 16. Vayan allá en sus Biblias. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice la palabra del Señor, hermanos. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hermanos, el Señor, habiendo sido ya bautizado en el Jordán, y luego sabemos, hermanos, ha sido tentado durante 40 días, ahí acabó su periodo de toda su preparación, y luego volvió a Galilea a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Dice, hermanos, verso 14 de Lucas, hermanos, en el texto anterior. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y muchos ya decían grandes cosas de él. Cuando regresa a Nazaret, hermanos, ese era el lugar, hermanos, de su niñez y juventud. Todos lo conocían, hermanos, allá en ese lugar. Y nos describe la actividad especial que él hacía. Una actividad que él lo demostraba. Una actividad donde él solía siempre estar. Una actividad, hermanos, donde todo judío se encontraba. Y esta actividad, hermanos, era el día de reposo en la sinagoga. Ahora, hermanos, aquí, hermanos, añade algo muy especial este versículo. Lucas, en estos versos, hermanos, dice que el Señor vino a Nazaret, verso 16 de Lucas capítulo 4, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Hermanos, aquí está añadiendo algo Lucas muy especial, algo que nosotros debemos, hermanos, abrir los ojos. El hecho de que el Señor esté en la sinagoga para empezar su ministerio no era algo ocasional, no era algo que se había acordado él del día de reposo, especialmente este día, que este día equivale a sábado, por si acaso, hermanos. Sábado. El Señor sabía que el sábado tenía que estar en la sinagoga, y dice, era su costumbre, su costumbre. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Su costumbre. Usted tiene la costumbre de venir el día domingo a la iglesia, el día del Señor, el día de reposo. Hermanos, aquel que ha adquirido costumbre era, hermanos, ver algo normal en esa persona. Aquel que tiene costumbre es un hábito que se le ha instalado, que se le ha incorporado a esa persona en base a enseñanza y en base a la práctica. Eso es costumbre. Pero, hermanos, nosotros conocemos y tenemos a veces costumbres mundanas. Eso no se nos ha enseñado, mucho menos se nos ha hecho aplicar, solo hemos copiado y no sabemos por qué hacemos eso. Pero en este caso, cuando Lucas dice, según su costumbre, está diciendo que al Señor se le enseñó y se le demostró, hermanos, que el día de reposo Él debería de estar en la sinagoga. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos eso? Cristo desde pequeño tenía siempre esta inquietud, hermanos, y las Escrituras nos dicen eso. Nosotros lo vemos, hermanos, con 12 años. ¿Dónde? Lucas capítulo 2, verso 45 y 46 al 46. Leamos.
En su contexto dice, hermanos, era la fiesta de los judíos. Y el Señor ya a los 12 años, hermanos, en esa fiesta se había perdido. Ahora, la fiesta, hermanos, era como en nuestras fiestas, gente bullanguera, y mucha gente de todos los lugares venía, hermanos, y cualquier niño podía perderse. Y en ese tiempo no había como en nuestros tiempos, hermanos, hoy hay. En nuestros tiempos está la policía, están, no sé, los gendarmes, ¿no? Detrás de nuestros niños, están cuidando a aquellos que están raptando a nuestros niños. Hermanos, algunos ya ponen sus guatitos aquí para que no se pierdan. En esos tiempos no había. Y el Señor ya se había perdido 3 días. Pero dice, hermanos, cuando le hallaron, dice, volvieron a Jesús buscándole, verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron, ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Quién le enseñó eso? Jesús crecía, Lucas dice, 2 hermanos, en sabiduría para con Dios y los hombres. Su madre había enseñado esto, hermanos, acerca del día de reposo. Y hermanos, él lo estaba aplicando y enseñando y aprendiendo también con los maestros. Y él estaba creciendo en el conocimiento de la ley de Dios. Y eso estaba incorporando en su vida, en su corazón. Y ahora cuando va a empezar su ministerio, lo está aplicando, hermanos, de cuando empieza su ministerio. De modo, hermanos, que su costumbre entonces era de ese niño de 12 años, que cuando trabajaba en su taller de carpintería, o bueno, él era ayudante de carpintero, ¿no es verdad? Llegaba el día viernes, dejaba sus maderas y él estaba en la sinagoga. Llegaba el otro viernes, dejaba su taller y él estaba, hermanos, en la sinagoga. De manera, hermanos, que cuando empezó su ministerio, empezó su fama y se extendió esa fama. Él, lleno de poder del Espíritu Santo, seguía, hermanos, con esa costumbre. Y eso lo vamos a ver innumerables veces. Eso nos habla en el libro de Lucas, nos habla en el libro de Mateo, esas actividades que él estaba haciendo, hermanos, en la sinagoga en los días de reposo. De manera que Jesús, hermanos, necesitaba del día de reposo para su cuerpo, para su alma. Él lo necesitaba, hermanos. Él separaba ese día de toda actividad para reposar. 6 días siendo niño, adolescente, trabajando en la carpintería. Bueno, si él hubiera sido albañil, trabajando de albañil. Si él hubiera sido un chofer, trabajando con su camión. Si él hubiera sido, hermanos, un estudiante, estudiando hasta el 5.º día, hasta los 6 días. Y el 7.º, él estaba en la sinagoga. Pero en nuestros tiempos, hermanos, si un niño se pierde, ¿dónde lo encontramos? Un joven estudia y no vino el domingo, ¿dónde lo encontramos? Un trabajador X en una labor, hermanos, no vino el domingo, ¿dónde lo encontramos? Hermanos, cuánta falta nos hace tener esta costumbre que Cristo tuvo, hermanos, en su vida. Que su madre, hermanos, lo enseñó y, hermanos, supo aplicarlo en su vida. Ahora, hermanos, recordemos lo dicho en Isaías, capítulo 58, versos 13 y 14. Aquellos que guarden ese día, santifiquen ese día, que lo veneren y pongan en él esa delicia. Aquellos que vienen ese día, hermanos, Dios les va a mostrar a sí mismo su poder, va a ser notorio. Ese día va a ser un día de deleite y satisfacción, de fortaleza y fuerza. Ese día va a ser ese día de alimentarnos con las verdades de Dios, de la gran salvación y de lo que Dios ha preparado y lo que vendrá y lo que será realizado con todos los beneficios del nuevo pacto. Eso dice Isaías 58. Dios en ese día, hermanos, va a estar con los que le veneran.
Dios ese día va a impartir el bien. Por eso el hombre necesita, hermanos, ese día. Ahora, Isaías 58 era una profecía y Cristo lo cumplió. Lucas capítulo 4, vamos allá, verso 17 al 22, nos narra. 17 al 19 de Lucas capítulo 4, ¿qué dice estos versos? Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dijo el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Hermanos, lo que se dijo en Isaías 58 acerca del día de reposo, ahora se estaba cumpliendo. Esas promesas eran ahora presentes, eran hoy para el Señor. Esas promesas ahora son realidad. Cuando venimos aquí, hermanos, el Señor nos abre los ojos, nos da fuerza, nos da vigor, nos da salud, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma. Hermanos, esas promesas se cumplen todos los domingos. Y hermanos, en toda la redondez de este mundo, el día de reposo, hermanos, está haciendo que Dios nos dé fortaleza, vigor, fuerza y nos revele, hermanos, sus verdades. Ahora, verso 17 al 22. Perdón, vamos más adelante. Verso 31. Ya hemos leído del 17 al 22. El verso 31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, les enseñaba en los días de reposo. Hermanos, en el día de reposo, Él traía las verdades del Evangelio. Él enseñaba y les predicaba. Él les manifestaba la gracia de Dios salvadora en el día de reposo. Ahora, hermanos, no solo eso. ¿Se acuerdan, hermanos, de esta historia? Lucas capítulo 13, vamos un poquito más allá. Versículo 10 al 17. Enseñaba Jesús en el día de reposo, otra vez. Enseñaba Jesús en el día de reposo. Él estaba dando las verdades. Él estaba trayendo las buenas nuevas. Y dice, hermanos, había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Verso 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Verso 15. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Verso 16. Y si esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hermanos, esta mujer, 18 años, estaba enferma, todo el tiempo de su vida encorvada su cuerpo. Pero ahí estaba ella escuchando las verdades que Cristo estaba explicando. Y Cristo, hermanos, vino a cumplir Isaías 58. La liberó a esta mujer de esa atadura de Satanás. Y ahora esta mujer glorifica al Señor. Hermanos, Cristo es quien nos libra de nuestros enemigos. Cuando nosotros escuchamos esas verdades bíblicas, ese día de reposo, Él es quien, hermanos, nos va a dar fuerza,
y vigor. Y nos va a abrir nuestros ojos espirituales para seguir luchando desde lunes a sábado. Haciendo estas cosas, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo. ¿Qué pasaba con la gente? Verso 17 del capítulo 13. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Hermanos, esto hace Dios hoy con nosotros. Isaías se cumple, hermanos, en nosotros, siempre y cuando hemos aprendido a honrar y venerar profundamente este día. Este día es un día de gloria para nosotros, un día de revelación para nosotros, un día donde el Señor nos hace entender que, hermanos, su obra tiene que ser puesta en nuestros corazones entre nosotros. Por último, hermanos, ¿cómo Él pensaba? ¿Cómo Cristo pensaba de este día? Él quería que todos sus discípulos los reconocieran, lo guardaran. Mateo capítulo 24, verso 20, dice, hermanos, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor estaba sentado frente al templo y Él les dijo, de aquí a 40 años va a ocurrir algo tremendo. Todo Jerusalén va a ser destruido. Los romanos van a venir y lo van a destruir. Va a arrasar toda esta ciudad. Y Él dice en el verso 19, hermanos, huyan. Las embarazadas huyan. Si vas a estar encima del techo de tu casa, no vuelvas por tus cosas, huye, porque de aquí a 40 años todo esto será destruido. ¿Qué les va a pasar si van a volver? Van a ser muertos. Pero ahí, hermanos, el Señor ahora añade una petición, un motivo de oración. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Estaba en otras palabras diciendo, ojalá fuera en un determinado tiempo, pero no se va a poder quitar. Él con todo su poder y su gloria, Él podía haber quitado y hubiera dicho, no va a venir esta destrucción. Yo voy a destruir a sus enemigos de ustedes. Él podía haber dicho eso a sus discípulos, pero no. Él les dijo, eso no se puede evitar, no se puede quitar. Pero sí hagan una cosa, oren, para que este día no sea en invierno y no sea en el día de reposo. Ahora, hermanos, que no caiga esta destrucción en el día de invierno. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a huir, va a hacer frío. ¿Cómo van a soportar el frío? Y el frío era tremendo en ese tiempo. Grave. Ahora es más, dice él, y él se preocupaba por esto, que no sea el día de reposo. ¿Por qué? Porque si va a ser el día de reposo, va a ser algo fatal. Algo fatal, porque ese día de reposo, ustedes en sus cuerpos necesitan fuerza y vigor, en sus almas ustedes ese día encuentran verdades, fortaleza espiritual ese día. Pero si ese día va a venir, hermanos, el destructor, ¿quién les va a fortalecer? ¿Cómo ustedes van a encontrar fuerzas para huir? Que no sea ese día. Y el Señor está diciendo, oren para que ese día no venga y ustedes se encuentren debilitados, perdidos. Para el Señor, hermanos, ese día era un día especial. Él lo vivía, Él lo guardaba. Y eso quería que sus discípulos entiendan. ¿Por qué?
Salmo 118, 24. ¿Qué dice? Vayan allá en sus Biblias. Salmo 118, 24. Ese día Dios ha hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Y Cristo lo sabía muy bien, porque si ese día va a venir la destrucción, no va a haber gozo, no va a haber alegría, no va a haber fuerza, no va a haber verdades que necesitaran. Ese día, hermanos, si viene esta destrucción, será fatal. Hermanos, a modo de aplicación, si aquel que es Dios hombre entre nosotros lo necesitaba de esa forma el día de reposo para mantener comunión con su Padre y ser fortalecido, hermanos, para lo que Él tenía que hacer en esta tierra. Él lo guardaba, hermanos, según lo había enseñado su Padre, hermanos. Él lo respetaba y lo amaba. ¿Cómo nosotros podemos pensar otra cosa de este día de reposo? ¿Cómo tú puedes tomar ligeramente este día de reposo e irte a tus negocios, irte a tus necesidades, hermano, y tomarlo como cualquier otro día? Si Él, hermanos, ahí encontraba esa fuerza, ese vigor como Dios hombre que había sido enseñado, y lo respetaba y lo veneraba ese día, hermanos. Si llegáramos a entender, hermanos, las Escrituras como Él, como nuestro Señor lo entendiera, hermanos, entonces nosotros amaríamos no solo el cuarto mandamiento, sino los otros 9 mandamientos, y lo amaríamos con placer, obedeciendo al Señor, así como el Señor, hermanos, lo obedeció. Y así seríamos fortalecidos con el poder de su Espíritu y alimentándonos cada vez más con su verdad. Hermanos, así lo veneraba el Señor, este cuarto mandamiento. Pero no solo lo veneró, sino, hermanos, nos enseña cómo llega la liberación ahora. Nosotros estamos esclavizados. Necesita ser libertado. Algunos dicen, pero pastor, ¿cómo yo puedo cambiar mi trabajo? Necesita ser libertado. Y eso el Señor quiere enseñarte. Quiere decirte en esta tarde. En medio de esta práctica, en medio, hermanos, de esta persecución de sus enemigos, el Señor seguía venerando el día de reposo. Al extremo, hermanos, que tenía enemigos, tremendas controversias con grandes maestros de la época, enemigos como los fariseos, de tal manera que ellos, hermanos, maquinaron por estas cosas que él hacía y vivía y veneraba este día. Maquinaron, hermanos, para matarlo. Marcos 3:6 dice la palabra del Señor: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Yo se lo leo. Juan 5:16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. En el día de reposo. Hermanos, los fariseos no estaban, hermanos, en contra de él porque cuestionaban el cuarto mandamiento. O es que ellos no decían, o es que lo sacamos de los 10 mandamientos, este cuarto, que ya no haya. No, eso no era la disputa, hermanos, de los fariseos. Nosotros tampoco, hermanos, discutimos eso. Pero el pastor siempre dice el domingo hay que ir, el domingo, el cuarto mandamiento hay que cumplir, y los otros mandamientos, ¿qué nos dice? No nos dice nada. Hermanos, no es que aquí estamos debatiendo, es que si cumplimos o no, o lo sacamos de los 10 mandamientos. No, los fariseos, hermanos, tenían bien claro que estaba el cuarto mandamiento. Ellos no querían abolirlo, sino ellos estaban diciendo, hermanos, se mantiene.
Pero hermanos, miren lo que ellos planteaban. Mateo capítulo 12, vamos ahora a nuestro texto, verso 1 y 2. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Verso 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea que Jesús y sus discípulos, hermanos, hacían lo que ellos querían en el día de reposo. No estaban sujetos al día de reposo. Los fariseos están diciendo eso. No estamos diciendo que lo saques el cuarto mando. No. Lo que estamos diciendo es que ustedes hacen lo que quieren. No se sujetan. Ahora, ¿a quién no se sujetaban, hermanos? Es que el problema es que los fariseos, hermanos, algunas normas y algunas reglas, ellos lo pusieron, hermanos, del cuarto mandamiento en la ley ceremonial, que además adelante voy a explicar. El problema era ese. Pero hermanos, el Señor había venido para liberarlos de todas esas cosas que estos fariseos habían puesto encima del cuarto mandamiento. Ahora, hermanos, recuerden la parábola que les había contado en el primer mensaje del día del Señor. El reino de Dios es un día como hoy, donde, hermanos, hay un parque grande, lleno de árboles, lleno de animales, con todos los beneficios que tú quieras, un lugar paradisiaco, donde ahí podemos ir y disfrutar de todo lo que ha hecho el Rey. Pero el Rey viene ese día. Todos los días puedes estar, pero viene un día, y ese día quiere estar en contacto contigo. Y la gente iba y empezaron a deteriorar todo el parque tan lindo que estaba hecho. Entonces, hermanos, los que eran los cuidadores de este parque, ¿qué hicieron? La entrada ahora va a ser de 8 a 12, de 2 a 4. Cada uno va a entrar no con zapato, descalzos, con pijamas, con tela especial, solo hasta aquí, solo hasta allá. Pusieron reglas dentro el parque, y ya no se podía ya estar libremente paseando y esperando al Rey. Esto habían hecho los fariseos. Apenas se podía disfrutar de ese parque. Entonces mejor es no ir. ¿Cuántas veces hemos hecho así en la iglesia? Si no haces eso, así, si no haces el otro, ahora hasta aquí. Hermanos, que no puedes comer aquí adentro, que puedes salir allá, que no puedes ser de blanco, tiene que ser de oscuro, que no, que me estás mirando, que no me saludas, que no me gusta, que el otro, que cuál. Hermanos, no se puede disfrutar de este día. Los fariseos habían vuelto un lugar tan tosco y tan feo lo lindo que era antes. Así han hecho, hermanos. A diferencia de los otros 9 mandamientos, hermanos, la ley del día de reposo tiene 2 elementos: el moral y el ceremonial. Es la única diferencia. Y eso nosotros tenemos que entender. El moral y el ceremonial, el eterno y el que está sometido a tiempo y al lugar, el interno, que es el espiritual, y el externo. Así tiene esta ley. Ahora, hermanos, en la separación de estos 2 elementos, ahí está el problema, ahí está la dificultad, hermanos. Estos fariseos, ¿qué habían hecho, hermanos? A este mandamiento habían metido la ley ceremonial, lo han mezclado, habían lleno de prohibiciones, estaba lleno de restricciones. Al final, hermanos, el objetivo por el cual ha sido puesto el 4º mandamiento se había perdido.
Por eso hay una gran controversia ahora. Hay enemigos de aquellos quienes, hermanos, quieren guardar el cuarto mandamiento. ¿Acaso no has escuchado decir, aún hermanos, pero ¿qué la iglesia qué? Son cualquier hermanitos, no hay problema, yo puedo, no, pero aquí a mí me falta, yo tengo que ir allá, tengo que hacer estas cosas, pero la iglesia pues un día no pasa nada, yo puedo ir nomás. ¿Qué me van a decir? ¿Quién castiga? ¿Quién hace algo? Claro, es verdad. Hermanos, seremos así, comunes y corrientes, tal vez de la clase más baja, de la clase más alta. Aquí no es el problema nosotros. Hermanos, aquí es el problema. ¿Cuánto respetas y amas este día? ¿Cuánto has aprendido que Dios lo había hecho y lo había dado, hermanos, a los hombres? ¿Para qué? Para edificación y fortalecimiento del alma. Pero los fariseos iban por otro lado. Necesitamos fuerza para seguir viviendo en esta tierra. Y no solo el cuarto mandamiento. Mateo capítulo 5 nos dice, hermanos, ¿cómo los demás mandamientos yo también lo había interpretado mal? Ahora, hermanos, en base a Mateo capítulo 12, verso 1 al 8, y termino con esto, este mensaje, vamos a ver algunas cosas que ellos estaban haciendo mal. Y de que el Señor, hermanos, ahora nos libera. Verso 1 y 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Los fariseos estaban vigilando. Ojo al charque. Hermanos, las cámaras de seguridad ya había en ese tiempo. Ya había. No necesitábamos, hermanos, cámaras de seguridad. Ya aquí se nos cuenta quiénes eran cámaras de seguridad. Estos fariseos. ¿Y por qué, hermanos, miraban eso? ¿Qué motivo tenían? Sencillamente querían desprestigiar al famoso. Querían desprestigiar, hermanos, aquel que ama a su Padre. Y querían hallar una buena razón, hermanos, tanto al Señor como a sus discípulos, diciendo que estos quebrantan el día de reposo. Y no solo Cristo, sino, hermanos, aquí tiene cómplices. También sus discípulos son los que quebrantan. Ahora, ¿por qué decían esto los fariseos? Porque ellos, hermanos, habían inventado unas leyes. Se estaban refiriendo al Mishnah. O sea, era un libro de colección de dichos, era un libro de interpretaciones y tradiciones acerca de la ley que ellos, hermanos, habían escrito y lo habían puesto encima del cuarto mandamiento. En base a esas tradiciones, hermanos, ellos estaban evaluando lo que sus discípulos y el Señor estaban haciendo. Ellos habían inventado, hermanos, estas leyes. Y encima ellos habían puesto como guardianes para que se respete lo que ellos habían dicho y hecho. De ahí los discípulos. Vemos que ellos estaban, hermanos, agarrando y cogiendo los granos. Y, hermanos, lo estrujaban, sacaban el grano de adentro y comían. Y según los fariseos, hermanos, esto era delito. Estaban violando Éxodo capítulo 34, verso 21. Ese trabajo era prohibido el día de reposo. Entonces Jesús sale a la defensa. Jesús, hermanos, deja en claro una cosa. El día de reposo, el Señor les enseña con sus propios argumentos por qué estaban haciendo eso. Dice en el verso 3 y verso 4, este argumento poderoso para liberar de culpa a sus discípulos. David y sus hombres comieron los panes que la ley de Dios había dado. Y dice el verso 3, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Ahora, hermanos, David y sus hombres ese día habían comido los panes que no deberían ellos comer, según los fariseos. Habían cometido, hermanos, un delito. ¿Pero por qué comieron, hermanos? Porque había una real necesidad, tenían hambre, tenían que, hermanos, fortalecer su cuerpo. Había necesidad y ellos tenían que cumplir un deber como hombres de David. Hermanos, las necesidades elementales del hombre van a justificar una labor. Hermanos, nosotros tenemos necesidades elementales. Eso quiere decir que por esas necesidades tenemos que trabajar. Y esa era la labor de los discípulos. Había una necesidad de estos hombres que, hermanos, todos los días caminando, y justo ese día, hermanos, ellos están frente a ese sembradío y ellos comen ese día. Ahora, hermanos, otro argumento, versos 5 y 6. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Los sacerdotes en el día de reposo, hermanos, tampoco ellos no eran libres. Ellos también estaban infringiendo. Ellos no tienen que hacer ningún trabajo, hermanos, en el templo, los sacerdotes, pero traían animales del pueblo. ¿Ellos qué tenían que hacer? Ellos tenían que matarlos, descuartizarlos y, hermanos, ponerlos en el altar y quemarlos. Eso era trabajo. Y el Señor dice, ¿y con todo eso acaso no estaban profanando el templo? Ahora, a diferencia de mis discípulos, son culpables de haber infringido la ley, y estos sacerdotes no son culpables porque son sacerdotes. ¿Qué privilegios tienen? ¿Qué privilegio tiene un pastor que conoce la palabra del Señor? Oh, sí, ha pecado. Ay, nomás que quede, lo perdonaremos, no diremos nada, pues es sin culpa. Pero el hermanito que pecó allá y ahora no ha cumplido, y lo machucaremos y lo haremos. ¡Qué privilegio! ¿Por qué lo miran a ellos sin culpa? Y a estos mis discípulos tienen la culpa. Hermanos, el servicio a Cristo, el servicio al Señor, demanda un verdadero amor, un verdadero afecto de corazón de realizar el día de reposo. El Señor dice, hermanos, aquí hay uno mayor que el templo, está aquí. En otras palabras estaba diciendo, yo lo hice este mandamiento, yo instituí este mandamiento, y yo lo cumplí este mandamiento, y yo trabajé 6 días y el séptimo me fijé lo que había hecho. Yo hice todo esto, y yo soy el que les va a dar la mejor interpretación. Ustedes están equivocados. Verso 7. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieran quién ha diseñado y ordenado el día de reposo para bien del hombre, ustedes no serían legalistas. Ustedes serían reprendidos y condenados. Si ustedes supieran quién les está hablando en este momento, ustedes no serían tan criticones. Ustedes verían la verdad, pero no lo pueden hacer.
Dios no está buscando, en las palabras del Señor está diciendo, rituales este día. Hermanos, si para ti venir el día domingo es solo por cumplir y para que nadie te diga algo, estás haciendo un ritual. Dios no busca eso. Hermanos, el Señor está buscando aquí a aquellos quienes quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Aquellos quienes quieren ser revelados por las verdades que el Señor nos ha dejado y expresar esa verdad que hemos entendido en amor a Dios y amor al prójimo. Por eso en el verso 8 dice, hermanos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo es el dador y el Señor del día de reposo, el verdadero intérprete de este mandamiento. ¿Cómo es que aquellos hermanos fariseos se han atrevido a condenar y Cristo los reprende? ¿Cómo es que tú te atreves, mi hermano, a observar y criticar este día y tomarlo ligeramente y decir, no pasa nada, es que me falta, yo me puedo quedar un dominguito, no pasa nada, Señor? Hermano, es necesidad importante, vital, de vida y muerte, imprescindible este día. Terminamos el mensaje. Hemos visto, hermanos, cómo el Señor tenía la costumbre de guardar el día de reposo. Y Él lo mantuvo durante todo su ministerio, como Dios y como hombre. Pero la última semana, escúcheme bien esto, hermanos. Aquí está nuestra liberación. La última semana de vida de nuestro Señor. Aquel sábado, si ustedes se acuerdan, estaba muerto en la tumba. Ese sábado, hermanos, no hizo nada. Ese sábado, hermanos, estaba muerto y se levantó el nuevo día de reposo bajo el nuevo pacto. Y el Señor se levantó el domingo. Y el Señor ya no fue a la sinagoga cuando se levantó. El Señor fue, hermanos, donde sus discípulos estaban reunidos. Juan capítulo 20, 19 al 23. El Señor nos liberó no del mandamiento. El Señor nos liberó, hermanos, de esas tradiciones y costumbres que estos fariseos tenían, hermanos, haber aumentado este cuarto mandamiento. Hermanos, el Señor estaba muerto el sábado y el domingo se levantó. Y el domingo ya no fue a la sinagoga, el domingo fue a la iglesia. El domingo está aquí, mi hermano. Él se levantó. ¿Y allí qué hizo nuestro Señor? Sus discípulos todos atónitos, tristes. Pero Él, hermanos, les impartió su paz. Se apareció a ellos, hermanos. Y los discípulos se regocijaron, se alegraron por su resurrección. Y no solo eso, les impartió de su espíritu, les sopló, hermanos, vida y vida en abundancia. Ahora no solo eso, terminó ese día. Al siguiente día, hermanos, dice, vino a ellos como era su costumbre. Él resucitó, hermanos, y como era su costumbre, hermanos, fue donde sus discípulos, allí donde su iglesia ahora estaba reunido, y otra vez les manifestó su paz. Y había un hombre que no creía, Tomás, y él decía, si yo voy a poner mi dedo su llaga, entonces voy a creer. Y el Señor ahí se le mostró con toda su gloria, y Tomás creyó, hermanos, y lo adoró. Y así, hermanos, sigue el Señor con su costumbre, viniendo a su pueblo, hermanos, cada día de reposo,
hasta hoy día es su costumbre venir donde su pueblo e impartirnos paz y mostrarnos enseñanza, revelarnos sus verdades, ver a Cristo a través de la palabra predicada desde este púlpito, hermanos. Cada domingo vemos ese día donde Cristo honra a su Padre. Él lo santificó y nosotros debemos santificarlo. Debemos llamarlo este día santo, día de delicia, día de gozo, día de regocijo, porque hermanos, vamos a impartir su palabra, vamos a escuchar su voluntad y así el Señor nos va a alumbrar a nuestros ojos espirituales, nos va a liberar de nuestra ignorancia, de nuestros pecados, nos va a impartir fuerza, hermanos, a nuestro cuerpo y a nuestra alma y nos va a dar ánimo para seguir caminando desde el día de mañana. Por eso es vital este día. Por eso oremos, hermanos, que no venga la destrucción y escapemos en invierno o en día de reposo. No, hermanos. Oremos para que, hermanos, un día nuestros gobiernos nos prohíban reunirnos el día domingo. Oremos, dice el Señor, hermanos. Solo Dios puede hacer este día para nosotros un día de verdad y un día bueno para nuestros cuerpos y nuestras almas. Solo Dios, hermanos, puede diseñar de esta forma para nosotros y llenarnos de este día de su gloria. Los fariseos querían guardarlo a su manera, querían guardarlo a su forma. En vez, hermanos, no es que ellos eran tan corazón así malvado y no. Ellos querían hacer algo bueno cuando se les dio los mandamientos. Pero a hacer algo bueno y mejor, ellos desviaron, hermanos, por sus propios pensamientos y lo echaron a perder todo. Y al final estos fariseos, hermanos, endurecieron su corazón contra Dios, aquel que va contra los 10 mandamientos. No solo es aquel que comete delito y transgrede la voluntad de Dios, sino que también, hermanos, endurece su corazón. Cuidado que tengas amigos que te van a decir, o actividades o cosas, que te digan, no, este domingo, tranquilo hermanito, visítame, haremos una fiestita, o estaremos en familia, la iglesia va a esperar nomás, el día de reposo, no hay problema, mi hermano. No solo es que te vas a quedar ahí, sino que, hermano, tu corazón va a ser endurecido, vas a estar contra el Señor, vas a protestar contra el Señor, hermanos. Cuidado, cuidado, pídele al Señor. ¿Qué te está destruyendo para que no tengas el respeto mínimo, profundo por este día? ¿Qué te impide? Ora al Señor, y el Señor nos ha dicho, oren para que no venga destrucción. Justo este día tienes que viajar, tienes que trabajar, tienes que hacer algo. Ora, dice el Señor, ora para que no vengan los días de invierno y los días en que el día de reposo se te va a quitar. Pide, dice al Señor, y ruégale. Te pregunto, hermano, ¿tú ves lo necesario del día domingo? ¿Has llegado al extremo de, hermano, sentir, pensar y desear, así como Cristo ha deseado este día de reposo? ¿O simplemente lo ves un día pasajero como cualquier otro día, común y corriente? Si es así, hermano, no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, no estás pidiendo al Señor, no estás cuidando tu alma, no estás cuidando tu eternidad. No juegues, hermano, con tu eternidad, con tu alma. Ven a Cristo. Ven el día de reposo. Cristo, hermanos, sintió y vivió
la imperiosa necesidad del día domingo. Él necesitaba resucitar el día domingo para liberarnos de toda tradición, para establecer su nuevo pacto y para darnos salvación eternamente y para siempre. Oremos para que no vengan los 40 años de destrucción y estemos huyendo el día de invierno y el día de reposo. Si esto tiene valor para ti, mi hermano, entonces tú amas a tu Señor. Has sido enseñado. Tus ojos han sido abiertos. Pero si no es así, pide que Dios te saque, hermano, de este fatal error, que te dé luz y entendimiento y que tu corazón reciba la palabra del Señor. Ahora solo tú sabes eso. Oremos.